Muy buenas, mis amados hermanos. Es un privilegio nuevamente el poder compartir la palabra del Señor, aprender de ella y ser edificados. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y es siempre un desafío abrir la palabra del Señor porque sabemos que es Dios mismo hablándonos. Y Dios tiene propósito. Si nos ha dado su palabra, no solamente es porque se le ocurrió que quería darnos alguna ocupación, sino porque Él en las ocupaciones que nos da, busca perfeccionarnos. Y claro, ahora la semana pasada estuvimos viendo la importancia de que Dios nos dé las herramientas que necesitamos para desarrollar la obra que Él tiene para nosotros. Y bueno, ya hemos visto que da dones, da habilidades, da talentos, y todos nosotros somos útiles. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué quiere lograr Dios en nosotros? Y si hay algo que tenemos claro, es que Dios, de quien se agrada, es de su Hijo Jesucristo. Recordamos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, como una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dijo que se complacía, que se agradaba del Señor Jesucristo. Ahora, Dios desea agradarse de cada uno de nosotros. Y sabemos que en Cristo es como nosotros podemos agradar al Señor. Así que cuando Dios da dones, lo que hace es utilizarlos para hacernos crecer, para fortalecernos, para trabajar en nuestro carácter, de tal manera que nos asemejemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque cuanto más nos parecemos a Cristo Jesús, más agradaremos al Padre. El pasaje que vamos a tratar en esta tarde es Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti llenos de gratitud por este día que tú nos has regalado. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Te agradecemos por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, oh Señor, porque tú en tu misericordia nos concedes el poder meditar en tu palabra y aprender de ella. Padre, te pedimos porque tú nos des humildad para que podamos no solamente oír tu voz, sino también obedecerla. Padre, tú conoces todos los problemas, todas las aflicciones que enfrentamos. Y te pedimos, oh Señor, porque tú las tomes, porque tú, Señor, traigas consuelo a nuestra vida, que tú traigas soluciones a nuestra vida. Te ruego, nuestro buen Dios, por cada hogar, por favor, llénalo de tu paz. Señor, te ruego por tanta y tanta gente que está pasando por muchos sufrimientos. Por favor, Padre, dales de tu consuelo. Por favor, tú fortalece al débil. Levanta al caído, Señor. Manifiéstate en nosotros y ayúdanos, Señor, para que podamos ser llenos de tu paz, para que nuestra vida esté llena de tu gozo, para que, Padre, el amor, ese amor tuyo, pueda llenar nuestros hogares, pueda llenar nuestros corazones y que podamos, Señor, honrarte como tú te mereces. Padre, por favor, bendícenos porque necesitamos de tu bendición.
pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es perfeccionando a los santos. Y bueno, recordamos que la semana pasada estuvimos leyendo en el versículo 11 que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, de ahí tomo el título, Perfeccionando a los santos. Dios está obrando. Y cuando uno llega a Cristo, cuando uno empieza a escuchar la palabra del Señor y hay un momento en el que parece que se ilumina nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser parece que se llena de luz. Y a veces nos llenamos de un celo o de una pasión, de un deseo que todo mundo tenga la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Y a veces, no sé si llegamos a sentirnos un poco como orgullosos o a creernos como si, no voy a decir que nos creamos que somos superiores a los demás, pero parece como que la gente no tiene lo que yo tengo. Y a veces llega uno a engañarse creyéndose que es mejor que otros. Pero la verdad es que nadie es mejor que nadie. Es Cristo el que es mejor que todos. Y es Cristo el que nos mejora. Es Cristo el que nos perfecciona. Bueno, a veces cuando uno está en lo que dice la Biblia, el primer amor, pues cree uno que el cristianismo es una vida de perfección. Que ya no va uno a cometer errores, que ya no va uno a pecar, que ya todo lo va a hacer bien. Incluso a veces llega uno a creer que ya no va a haber sufrimiento, pero la verdad es otra. La verdad es que seguimos siendo seres humanos que tenemos en nuestro cuerpo una naturaleza pecaminosa y que necesitamos disciplinarnos. Tenemos que someternos, o como decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí lo que estaba diciendo es que todavía hay en nuestro cuerpo, en nuestro ser, muchas debilidades, muchos fallos. Todavía tenemos que seguir siendo perfeccionados. Y luego también pues nos encontramos a la gente de fuera, a la gente que que ve algo en ti, pero que también a veces dice, no, este no es más que un hipócrita, es un santurrón, y está allí siempre en la iglesia y se cree que es mejor que los otros. Y lo único que están haciendo es buscarte un error o un fallo para atacarte por ahí, ¿no? Y para decir, no, que eres tan bueno. Y la verdad es que nadie es perfecto. Sí, en Cristo Jesús somos salvos en el momento que le entregamos nuestra vida. Pero a partir de ese momento se inicia un camino de santificación. Ahí está el perfeccionamiento. Y en el versículo 13 podemos decir que Dios nos llama para asemejarnos a su Hijo Jesucristo. Él es perfecto. Y nuestra meta no tiene que ser, quiero parecerme más a esta persona o a la otra. Nuestra meta debe ser, quiero parecerme cada vez más al Señor Jesucristo. Y por eso me gusta esa pregunta que es tan famosa de, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Y creo que es bueno que nos la hagamos de cuando en cuando, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, para preguntarnos o para pensar por lo menos cómo reaccionaría el Señor Jesucristo si estuviese en estas circunstancias, ¿no? Y miren lo que dice aquí en el versículo 13, dice, pues ya vimos que el dadón es, porque quiere perfeccionar a los santos, dice, hasta que todos, fíjense cómo dice, Dios tiene un plan para todos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios desea que alcancemos unidad en nuestra fe. Y también desea que alcancemos unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Tengamos en cuenta que en el trasfondo de esta epístola estaba la influencia del gnosticismo. Y el gnosticismo enseñaba que Jesús y Cristo no eran la misma persona.
ellos decían que Jesús era hijo de José y de María, y que en el momento del bautismo, Cristo, que era un espíritu, vino a Jesús. Ahora sí decían que Jesús era un ser que tenía unas habilidades extraordinarias, pero que era un humano. Entonces que el Cristo, en el momento en el que el Señor Jesucristo es bautizado, dicen que viene a Jesús y que está con él durante su ministerio, pero justo en el momento de la pasión de Cristo, cuando él es llevado a la cruz, cuando es crucificado, dicen que Cristo abandona o deja a Jesús, porque dicen que Cristo no murió, solamente murió el hombre, Jesús. Eso enseñaba el gnosticismo. Entonces, ¿qué pasa? Había ahí una discordia respecto a quién era Jesús. ¿Jesucristo realmente murió como Jesucristo, como uno solo, o solamente murió el hombre Jesús? Entonces no había una unidad respecto a la fe en el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo quería que los creyentes tuviesen madurez, que tuviesen una misma fe en un mismo Señor. Ahora, Pablo, pero luego veremos más tarde que también el apóstol Juan, deja muy claro que Jesús es el Cristo. De hecho, recordamos que el Señor Jesucristo en un momento él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya empiezan a decir, bueno, unos dicen que es Elías, otros que es el profeta y así. Y luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y responde Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos cómo ya desde ese momento había dudas. ¿Es este hombre realmente el ungido de Dios? ¿Es el Salvador de la humanidad? ¿O es solo un profeta? Y vemos ahí cómo el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que esto te lo mostró Dios mismo. Dios ilumina nuestro entendimiento para que conozcamos al Señor Jesucristo como el Dios que se hizo hombre, el Dios encarnado. Y Jesucristo no es por un lado humano y por otro lado divino. Jesucristo es un solo ser, divino al 100% y humano al 100%. Así que desea Dios que alcancemos unidad en la fe y en el conocimiento de su Hijo. Porque es en su Hijo que Dios se revela. Si el Señor Jesús solamente era humano, entonces Dios no se reveló a través de él. Pero Dios sí se reveló a través de él. Dios se manifestó en su Hijo y de hecho se sigue manifestando en su Hijo. Así que Dios lo que desea es que haya unidad. Una iglesia unida es fuerte. Un ser humano, uno mismo estando unido, es decir, teniendo una unidad en su espíritu, en su cuerpo y en su alma, uno se siente entero, se siente completo, se siente lleno de paz, satisfecho, fuerte. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente va por un lado y nuestros sentimientos van por otro? Cuando nuestros deseos van por un lado y nuestras convicciones por otro. Tenemos crisis. Los hogares también unidos se fortalecen, las naciones, la unidad. En la unidad está en la fuerza y Dios desea que todos nosotros como cristianos estemos unidos. Ahora, también desea que dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Sí es lo que dice? Dice que lleguemos a una unidad en la fe y el conocimiento de Dios, lo dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que Dios quiere que estemos unidos, que nos asemejemos a nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo Él se complace y también
quiere que dejemos de actuar como niños que hacen rabietas, que hacen pataletas. ¿Por qué? Porque ahora, si me gusta lo que yo quiero o si me conviene, estoy contento. Pero como que no me agraden, como no hagan lo que yo quiero, ya me enojo. Los niños son muy fluctuantes en sus emociones. Y los entendemos porque todavía no han madurado emocionalmente. Todavía no han madurado en su razonamiento. No han madurado espiritualmente tampoco. Y los cristianos a veces somos así. Especialmente cuando acabamos de conocer al Señor. Anda uno con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. A veces uno tiene ganas de cantarle al Señor y a veces tiene uno ganas de cantarle al diablo. A veces queremos vivir una vida honesta y a veces también deseamos vivir como vivíamos antes sin Cristo, una vida deshonesta. Y tiene que llegar un punto en que dejemos esa inmadurez, porque necesitamos ser firmes, necesitamos tener una constancia. Así que Dios desea que dejemos de ser niños fluctuantes, y por eso es que quiere que crezcamos, que maduremos. Imagínense que el Señor Jesucristo se acostara diciendo, pues sí, quiero morir por ustedes en la cruz, pero la mañana siguiente dijeron, no, ¿saben qué? Ya no. Como que eso está muy feo. Y así, que tuviese un carácter fluctuante, pues no habría dado confianza a nadie. Y al final adivinar qué habría hecho, ¿no? Pero no, él vivió una vida constante, de verdad. Nadie le podía decir que era mentiroso. Él llevó una vida de oración constante, una vida de instrucción en la palabra de Dios constante, una vida de dependencia, de unión con el Padre constante. Eso quiere lograr Dios en nosotros. También Dios desea evitar que los hombres nos engañen con estratagemas del error. Y aquí las estratagemas, pues lo que tiene que ver es que hay personas que saben maquinar, crear estrategias para hacer que caigas. Y Dios lo que quiere evitar es que seamos engañados. Es muy fácil ser engañado cuando uno no es instruido. Es muy fácil ser engañado cuando uno solo se deja llevar por sus deseos. Pero cuando tienes convicciones, entonces las convicciones te mantienen. Y cuando tus convicciones están afirmadas en principios inamovibles, es decir, cuando están afirmados en la palabra de Dios, entonces te puedes mantener firme. Porque recordemos que incluso el mismo diablo le pidió zarandear a los discípulos como a trigo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando uno es zarandeado, cuando uno es engañado, la fe flaquea. Pero Dios quiere que nuestra fe se mantenga firme, que sea una fe fuerte, por lo menos como una semilla de mostaza, para que crezca, para que dé sombra, para que dé abrigo. Así que Dios desea que no seamos engañados. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios para que no seamos engañados? ¿Qué quiere? Pues miren, aquí nos dice que nos da maestros, que nos dio apóstoles, que nos dio su palabra, que nos da su Espíritu Santo, para que dependamos de Él. Ahora también nos ha dado el intelecto, para que lo utilicemos, para que podamos estudiar, para que podamos meditar. También nos ha dado el discernimiento, nos ha dado de su Santo Espíritu, para que podamos probar los espíritus, ¿no? Para que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando uno está siendo engañado, lo normal es que uno se dé cuenta. Pero
Y si no es intelectualmente, por lo menos sí espiritualmente, si estás en Cristo. Pero si estamos alejados del Señor, si no nos alimentamos espiritualmente, si no conocemos la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar? Que va a venir cualquier charlatán y nos va a engañar. Y a veces los que vienen a engañarnos no son charlatanes, son mentirosos profesionales, que lo que quieren es aprovecharse de tu buena fe. Y en eso Dios también nos manda que seamos responsables, que seamos cuidadosos. Así que Dios no desea que andes para acá y para allá. También Dios desea y nos llama para que sigamos la verdad en amor. Miren cómo dice. Dice en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos seguir la verdad, sí, y debemos seguir la verdad en amor. Ahora, nuestro mundo nos dice que la verdad es subjetiva, que la verdad no es objetiva. ¿Qué significa esto? Que lo que para mí es verdad, para mi vecino puede no ser verdad, y yo estar en lo correcto y él también estar en lo correcto. Que lo que para mí es la verdad, para ti tal vez no sea, y que no tiene que haber ningún problema. Entonces se dice que la verdad no es objetiva, que es subjetiva. Pero la pregunta es, ¿hay verdades que se apliquen a todo mundo y que siempre sean verdad o no? Y la respuesta la encontramos en Cristo Jesús, que Él es la verdad. Y su verdad se aplica a todo mundo, a ti y a mí, nos guste o no nos guste. Así que cuando conocemos la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es seguirla. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros seguimos la verdad? Cuando seguimos la verdad, por definición, tendremos que excluir muchas cosas, porque la verdad en sí es exclusiva y es excluyente también. Porque la verdad lo que tiene que hacer es excluir todo lo que sea error, todo lo que sea engaño, todo lo que sea mentira, todo lo falso. Hay que excluirlo. Ahora, aquí entramos en problemas. ¿Por qué? Porque también hay amigos falsos, ¿verdad? ¿Tienes algún amigo o alguna amiga que sean falsos? Espero que no. Podríamos también decir, soy yo un amigo falso. Soy una persona falsa en la cual no se puede confiar. Espero que no, porque si estoy comprometido con seguir al Señor Jesucristo, con seguir a la verdad, con vivir en la verdad, entonces tendré que ser una persona veraz, en la cual se pueda confiar. Ahora, nos dice que debemos seguir la verdad en amor. Cuando uno tiene que apartarse de ciertas cosas o dejar a un lado ciertas cosas, uno puede hacerlo con la actitud correcta o la actitud incorrecta. La actitud correcta es hacerla con amor. Yo no quiero que la gente crea que los desprecio o que los menosprecio, no. Y ahí es donde hace falta el tacto. Y bueno, una de las cosas que bueno, para mí no ha sido una tentación el beber vino o el emborracharme, porque pues nunca me han gustado las bebidas alcohólicas. Y a veces sí he probado un poco y la verdad que a mí no me dice nada. Y recuerdo en una ocasión que unos amigos me invitaron a tomar y yo no tomo. Entonces les digo, gracias, no tomo. Y dicen, ya te crees mucho, nos desprecias, échate una. Y empiezan ahí por hacerme bromas y todo. Le digo, no, yo a ustedes no los desprecio, la verdad. Ahora, ¿me puedo tomar un refresco con ustedes? Y dicen, bueno, está bien, tómate el refresco. Y ya me tomé el refresco. Y ya luego querían que yo les invitara a una de ellos. Y les digo, miren, si yo lo tomo, porque considero que el embriagarse está mal y se está uno dañando a sí mismo, tampoco quiero hacerles contribuir a que ustedes anden en el vicio. Si quieren un refresco o si quieren comida, yo se los invito.
Pero si quieren que les invite algo para el vicio, no lo voy a hacer. Porque yo estaría ahora sí negando mis propios principios. Y lo entendieron. Pero intenté en la medida de lo posible hacerlo con amor. ¿Es posible siempre? No siempre. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que se ponen ofensivas. Pero es importante que no seas tú el ofensivo. Que no seas tú el que menosprecie o la que menosprecie. Y Dios sí quiere que sigamos la verdad, pero quiere que lo hagamos en amor, porque hay algo que les tengo que decir. Todo ser humano necesita amor. Y sobre todo necesita el amor de Dios. Y si tú has recibido el amor de Dios en Cristo Jesús, si lo has experimentado, también tendrás la capacidad de compartirlo. La gente tal vez se confunda y crea que tú le quieres dar un amor que no sea el amor de Dios, pero al final se darán cuenta de que hay un amor puro, de que hay un amor limpio, de que hay un amor que viene de Dios, un amor que vale la pena. Así que sigamos la verdad en amor, para que crezcamos en Cristo. Y miren cómo dice así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y recordemos que Cristo es como, vamos a decir, como nuestro hogar. En Él vivimos. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesucristo es Dios. Así que si vivimos en Dios, vivimos en Cristo. Y cuando dice que quiere que crezcamos en Él, no separados de Él. No sé, hay personas que les gusta sorprender, ¿no? Hay personas que hacen algo a escondidas y luego llegan y sorprenden a la persona que quieran sorprender y dicen, mira lo que hice. Y sí, a veces la verdad que les funciona, pero otras veces lo que hacen es disgustar a la persona. Bueno, en este caso, lo que Dios quiere es que crezcamos en Cristo, en presencia de Cristo, a sus ojos, siendo cuidados por Él, siendo protegidos por Él. Y debemos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos que podemos alejarnos de Dios un poco, hacer de nuestra vida o mejorar nuestra vida y luego ya nos acercamos cuando estamos bien y ya lo voy a sorprender. A Dios no lo vas a sorprender. He escuchado a personas que dicen, bueno, es que yo llevo un tiempo que no he estado congregándome, no he estado yendo a la iglesia, no he estado leyendo la palabra de Dios, no he estado yendo a las reuniones de oración, no he estado yendo a adorar a Dios. ¿Y por qué? Es que estoy mal. Y porque estoy mal, no me quiero acercar. Es que no quiero ser un hipócrita. Si estás mal, acércate. Dios te recibe como eres. Ahora, Dios no quiere que sigas como estás, pero no esperes a estar bien alejado de Dios para luego llegar y sorprenderlo. Decir, Señor, aquí estoy, un hombre nuevo o una mujer nueva, mírame qué bueno soy ya. No, Dios lo que hace es tomarte tal cual eres. Te dice, ven aquí, crece conmigo, camina conmigo, vive conmigo. Por eso dice que quiere que crezcamos en Cristo, con Cristo, en su presencia, no alejados de su presencia. No nos engañemos, alejados de Cristo no podemos hacer nada. Lejos de Él estamos perdidos, lejos de Él nos enfriamos, lejos de Él nos destruimos. Es importante y necesario que nos acercamos a Cristo y que crezcamos en Él, en todas las áreas, dice, en todo. Podemos crecer intelectualmente, podemos crecer emocionalmente, espiritualmente, porque para Dios somos seres humanos integrales que nos creó para obrar en nosotros y para perfeccionarnos. Así que ahora veamos lo que nos dice que el cuerpo recibe su crecimiento de Cristo para ir edificándose como en amor. Y miren cómo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Luego dice, de quien todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo que somos los creyentes, bien concertado y unido, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el cuerpo recibe su crecimiento de Cristo. Nosotros somos alimentados por Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos? Todo el pámpano que permanece en Él crece y lleva fruto. Pero el que no lleva fruto es cortado. Y no nos engañemos. Si queremos crecer, nuestro crecimiento no viene de nosotros mismos. Nuestro crecimiento no viene por lo inteligentes que seamos, porque ahora sí yo ya soy autosuficiente, porque ya soy independiente. No, Dios lo que quiere es que dependamos cada vez más de Él, porque el crecimiento no nos lo damos nosotros solos, Él nos da el crecimiento. Y es como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios del crecimiento. Así que el cuerpo, la iglesia, crece en Cristo. Viene de Cristo. Cuando nos alejamos de Cristo, no crecemos, nos estancamos. Así que cuidado con cómo queremos hacer las cosas. Ahora, fíjense cómo nos dice que cada miembro tiene una actividad propia, porque nos dice otra vez el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Ahí vemos que cada miembro del cuerpo tiene una actividad propia, ¿verdad? Cada uno tenemos una responsabilidad que cumplir. Tenemos una tarea que desarrollar. ¿Qué responsabilidad te toca a ti desarrollar dentro del cuerpo de Cristo? Dentro de la iglesia. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Te pregunto. Y si tú no estás ahí para llevar a cabo esas responsabilidades, ¿quién las está desarrollando? También debemos preguntarnos eso. Imagínense que, pensando un poco en el cuerpo, que los oídos se cansen de oír y digan, yo ya no voy a escuchar. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Se va a quedar en el silencio. Pero no solo en el silencio, sino que cuando los oídos no funcionan, ¿qué sucede? También nuestro equilibrio se ve desorientado. Empieza uno a marearse. ¿Qué pasa si los ojos dejan de cumplir con su función? Dejamos de ver la belleza de los colores, la belleza de la creación de Dios. Los pies, si dejan de caminar, el olfato o el gusto, si dejan de cumplir su función, ¿qué pasa? ¿Podemos seguir viviendo? Sí, podemos seguir viviendo. Pero ya no nos desarrollamos todo como deberíamos hacerlo. Todo el cuerpo se ve afectado. Y a veces no valoramos lo importante que es la función que tú tienes que desempeñar en la iglesia donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto, en el cuerpo de Cristo. Recordemos que tú eres único y eres especial. Dios te hizo único, te hizo especial. Tienes una función especial que cumplir porque viene de la mano de Dios y de hecho Él ya la había planificado desde antes de la fundación del mundo. No somos accidentes. Dios nos ha puesto aquí con un propósito claro y definido porque somos su especial tesoro, porque somos únicos, porque nos dio unas habilidades, unas cualidades que no le dio a nadie más. Así que no menospreciemos la obra única y especial que Dios nos ha encomendado a cada uno. También debemos recordar que el cuerpo, todo el cuerpo, debe funcionar en unidad y en armonía, como ayudándonos los unos a los otros. Y me gusta ver, por ejemplo, cuando hay que descargar algo, ¿no? O cargar algo y ponerlo en algún sitio, como si hay 10 personas o 9 o las que haya, como dicen, bueno, pues vamos a hacer una cadena. Entonces se pone uno al principio de la cadena y otro al final. Uno va quitando las cosas
pasándoselas a otro y el otro del final las va colocando. Y cada uno está cumpliendo su función. Parece que no es importante la función de cada uno, pero si se quita uno de la cadena, entonces ya se rompe ese progreso. Dios nos ha puesto para que funcionemos en unidad y en armonía. Cuando en esa cadena se descarga y por ejemplo el que va tomando lo que sea, vamos a decir los sacos o los bultos, el primer bulto, si va demasiado rápido, más rápido que el segundo, si no van en armonía, ¿qué va a suceder? Que el segundo se va a encontrar con dos bultos a la vez y ya no va a poder pasarle al otro. Y si el que está colocando va más lento que los que están pasándolo, también va a llegar un momento en que se va a detener todo y ya ninguno va a poder hacer nada. Así que es necesario ir en unidad, pero también en armonía, llevar un mismo ritmo, llevar un mismo paso. De hecho, el Señor Jesucristo nos invita para que todos vayamos a su ritmo, para que llevemos su paso, para que nos unamos a Él, para que caminemos con Él, para que avancemos con Él. Así que la iglesia, los creyentes, lo que tenemos que hacer es esto: ver el paso que lleva Cristo y seguirlo. Y entonces podemos ir en unidad y podemos ir en armonía. Si vamos en unidad pero no llevamos armonía, detenemos la obra. Si tenemos armonía pero no hay unidad, también la estropeamos. Así que todo el cuerpo debe funcionar junto con los que están a tu lado. La pregunta es esta: ¿crees que eres más importante que los que están a tu lado? ¿Crees que eres menos importante que los que están a tu lado? ¿Crees que te han dado la responsabilidad equivocada? ¿Que tú deberías ocupar la responsabilidad que tiene el otro? ¿Crees que estás fuera del lugar? Si tienes esas ideas erróneas, te animo para que examines primero tu actitud, que examines las cualidades que Dios te ha dado y que veas si estás en el lugar que Dios tiene para ti. Si estás ahí, sirve. Si estás donde Dios te quiere, sirve. No pongas excusas, no pongas pretextos. No te compares con los demás. No te creas que eres mejor y no te creas que eres peor. Piensa en que eres único, en que eres especial y que Dios te ha puesto ahí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiere que tú te parezcas cada vez más al Señor Jesucristo y que contribuyas para que los que están a tu lado también se parezcan más a nuestro Señor. Pidámosle a Dios que esos dones que nos ha dado, que esos talentos, que esas habilidades las utilicemos para glorificarle, para edificar su iglesia y para contribuir para que todos nos parezcamos más a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. No perdamos de vista nuestro objetivo. Cristo Jesús es nuestra esperanza, nuestra meta. Sigámosle a Él. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque tú nos haces útiles, porque tú nos haces especiales, porque tú nos haces únicos. Y Señor, por favor, danos un corazón que valore lo que somos en ti, lo que tenemos de ti y lo que quieres de nosotros. Padre, por favor, que podamos ser de bendición para tu iglesia, que podamos ser de bendición para esta comunidad en la cual tú nos has puesto, que podamos glorificarte a ti, que podamos exaltarte y que podamos contribuir para que tanto nosotros como los demás crezcamos un poquito y que nos parezcamos un poquito más a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él oramos. Amén.